Continuamos nuestra tertulia y entramos a nuestra segunda parte, los enigmas de la Biblia, los enigmas de la palabra de Dios. Y hoy vamos a conversar sobre las traducciones. Traduttore, traditore, dicen los italianos. Traductor, traidor. Muchas veces así es la situación, pero no es el caso de ello. Pero antes de nada quiero hacer una aclaración. Muchos de ustedes se preguntarán por qué hablamos tanto de la Biblia. En primer lugar, porque nos toca, vamos así decir, nuestra generación nos toca ir aclarándola. Miren, la Biblia es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. Pero no es solo palabra de Dios. El Concilio también nos enseña que en la Biblia Dios nos habla por medio de hombres y en lenguaje humano. Por eso, para comprender bien lo que él quiso expresar, es necesario estudiar con atención lo que los autores querían decir. De ahí la importancia del estudio de la Biblia. Eso está en la Constitución sobre la palabra de Dios, la Dei Verbum, en el capítulo 12. Cada generación siempre hay algo nuevo que aportar para este estudio, gracias a lo cual van comprendiéndose cada vez mejor el significado de la revelación. En 1993, el actual Papa Benedicto XVI, que en el prefacio del documento de la Comisión Bíblica Internacional, llamado este documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, dice: tal estudio, el de la Biblia, no está nunca completamente concluido. Cada época tendrá que buscar nuevamente su modo de comprensión de los libros sagrados. O sea, cada nuevos descubrimientos, cada nueva época, cada nuevo lenguaje nos va dando esa gran riqueza y lo vamos interpretando de otras maneras. Por ejemplo, las interpretaciones que se hacen hoy en día en base se ha descubierto lo que son los géneros literarios, se han descubierto las figuras poéticas, etcétera. Hay que ir analizándolas cada una de ellas. Y todos los años ven a la luz cientos de nuevos libros, revistas, artículos, monografías, tesis, atlas, mapas, diccionarios y un montón de herramientas que procuran esclarecer más y más el sentido de las escrituras. Pero lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a estos estudios, no todo el mundo tiene acceso a estos libros, no todo el mundo tiene acceso a estos mapas. Entonces, poco a poco vamos haciendo el esfuerzo de unos por aquí, una fotocopia por allá, un texto por aquel lado, un texto por este otro. Vamos y poco a poco conociendo para los hombres y mujeres del tercer milenio la palabra de Dios que fue puesta por escrito hace 2000 y muchos años. Entonces ahí es como el del Evangelio que dice: el reino de los cielos es como aquel señor que tiene ropa y que la va sacando y que la va usando dependiendo del momento oportuno en el cual él va a lucirla y demás. Pero para conocer la Sagrada Escritura, primero hay que saber leer, y segundo hay que conocer el texto que tenemos entre las manos. Si a mí me dan un texto en hebreo, pues benditos a Dios, gracias, pero no entiendo. Si me dan en griego, pues todavía puedo leerlo, más o menos comprenderlo en 1% de tiempo, más en latín, pero prefiero que me lo den en castellano, que es mi lengua materna, y en la cual y por ahí la importancia de las traducciones y la importancia del conocer de primera mano y de primera lengua la palabra de Dios. No nos olvidemos, cuando rezamos, hablamos con Dios, cuando rezamos, leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas? ¿Para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118.
Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia. ¿Y cuándo fue la primera traducción de la Biblia? Miren, desde hace siglos las Biblias se vienen traduciendo a los diferentes idiomas del mundo, desde prácticamente el siglo III antes de Cristo. Primero el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Actualmente, o sea, 2019, ya se calcula que está completa o parcialmente traducida a 2.287 idiomas. O sea que prácticamente el 90% de la humanidad podría, si quisiera, leer en su propia lengua la Sagrada Escritura. Pero aquí, como dice el refrán, ¿qué fue lo primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el agua o el coco? ¿Cómo le entró el agua al coco? La más antigua traducción de la Biblia, o mejor dicho, como les decía antes, del Antiguo Testamento, porque el Nuevo ya no existía todavía, el Nuevo se va a elaborar 2 siglos después, fue al griego. Y la llevaron a cabo un grupo de judíos en el siglo III a.C. La razón es un tanto extraña e insólita. Por un lado, ayudó enormemente a los judíos porque permitió que miles de israelitas piadosos que ya no entendían el hebreo y solo hablaban griego, la lengua más extendida en el Oriente Antiguo, pudieran leer las Escrituras y meditar sus enseñanzas. O sea, miren, nosotros los que vivimos en Nueva York entendemos este problema. La mayoría de nosotros hemos venido pues hablando nuestro propio idioma, español, portugués de Brasil y francés de creole en Haití y creo que de Trinidad y Tobago, y luego algunos de nuestros aborígenes que viven en México, que viven en Perú, que viven en Ecuador, que viven en Bolivia, que viven en Paraguay. Algunos de ellos siguen hablando sus lenguas aborígenes. Pero entonces venimos aquí y nos encontramos que los libros están en inglés, los misales están en inglés, las Biblias están en inglés. Entonces quisiéramos leerlas en español, quisiéramos leerlas en guaraní, quisiéramos leerlas en quechua, quisiéramos leerlas en mixcali, en náhuatl, pero no tenemos acceso a ello. Pues lo mismo les pasó, pensemos hace 23 siglos, en la ciudad de Alejandría, que ya veremos qué ciudad era esa. En la ciudad de Alejandría había una comunidad judía muy importante, emigrantes, que se ven dedicados pues eso, a ganarse la vida como Dios les dio a entender, pero que echaban de menos, se hablaba en Alejandría, se hablaba griego, echaban de menos la Sagrada Escritura. Ahora, la traducción al griego produjo una gran alegría, pero también, curiosamente, esta traducción produjo en ellos un enorme dolor. Abrió profundas heridas y su recuerdo terminó convirtiéndose en un día de duelo y luto para los judíos. Pero vamos a ir por partes. Todo comenzó en el siglo III a.C., en una ciudad del norte de Egipto, fundada por Alejandro Magno, por eso se llama Alejandría, donde estaba la biblioteca más importante de la antigüedad, donde estaba también creo que si mal no me acuerdo, el faro de Alejandría
Era una de las grandes maravillas, de las 7 maravillas de la antigüedad. Era una ciudad cosmopolita, punto. Era en miniatura en Nueva York de hace 23 siglos. Allí vivía una comunidad muy numerosa de judíos que habían ido llegando en busca de mejores perspectivas de vida. Dígame una cosa, ¿por qué llegamos los hispanos a Nueva York o a los Estados Unidos? ¿Venimos a hacer turismo o venimos a buscar una perspectiva mejor de vida porque en nuestros países no podemos? Hoy hemos tenido que salir por motivos económicos, por motivos políticos, por motivos sociales, por lo que sea. Pero hemos venido buscando. Eso mismo ocurrió con Alejandría. Era un poco de atención de los emigrantes. En aquella época Palestina dependía políticamente de Egipto. En el año 301 a.C. lo habían conquistado y el rey egipcio Ptolomeo I se había convertido en uno de los destinos preferidos por los hebreos. La emigración judía fue tan numerosa que en pocas décadas Alejandría pasó a ser la sede de la comunidad hebrea más grande del mundo fuera de Palestina. Si fuéramos a juntar todos los habitantes de Puerto Rico, quizás había más puertorriqueños en los Estados Unidos que puertorriqueños en la isla. El mismo fenómeno pasó, pues no es nuevo. Había prácticamente más hebreos en Alejandría que en la misma Palestina. Recordemos que toda la zona se le vaya a conocer después con el nombre de Palestina en la Judea. La migración fue tan numerosa que del 1.000.000 de habitantes que tenía la ciudad, unos 100.000 eran judíos. O sea, el 10% de la población se calcula que eran judíos. Estos se dedicaban a toda clase de profesiones y practicaban todos los oficios, desde agricultores a recaudadores de impuestos, pasando por artesanos, preceptores y militares. Pero vivían en un barrio exclusivo de la ciudad, en un gueto. No se llamaba gueto, pero para los efectos es algo parecido, donde se les permitió, gozaban de tanto prestigio, eran tan seriamente considerados, que se les permitió tener sus propias leyes, sus autoridades y sus jueces para resolver los litigios entre ellos. Es decir, formaban una ciudad dentro de la ciudad. ¿Y saben cuáles eran esas leyes? Muy sencillo. El Pentateuco. Los 5 libros primeros de la Biblia eran las normas de donde ellos sacaban para trabajar, para vivir, para comportarse como debían de comportarse. Al fin y al cabo tenemos el libro del Levítico. El judío devoto y profundamente devoto tenía sus normas de conducta en el libro del Levítico, donde decía cómo tenían que ser los baños, cómo tenían que ser los sacrificios, cómo tenía que ser la oración, etcétera. O sea, eran tan bien considerados por su seriedad y su respeto a las leyes que tenían sus propias leyes. Pero como la ley que usaban los judíos para regirse en su comunidad era la misma Biblia, es decir, el Pentateuco, había un problema, y es que estaba escrito en hebreo, y las autoridades egipcias se vieron en serios problemas, porque las autoridades egipcias hablaban griego, y al no entender hebreo les resultaba difícil supervisar la administración del barrio judío, y saber si sus funcionarios estaban aplicando bien las leyes o no. O sea, había una cierta confianza, pero había un cierto recelo. Era una ciudad con 1.000.000 de habitantes, del cual el 1.000.000 de habitantes, el 10%, 100.000, formaban un grupo aparte, que tenían sus propias leyes, que tenían su propio idioma, aunque más o menos se iban adaptando, iban perdiendo también lo que nos pasa a nosotros. Los que venimos de nuestros países, venimos hablando español. Después de nuestra segunda generación ya a duras penas se entienden español. La tercera generación lo único que tienen de hispano es el apellido, y que no saben ni pronunciarlo muchas veces. Pues ese mismo fenómeno pasó en Alejandría. Los judíos llegan allá, vienen con sus leyes, se pueden aplicar sus leyes, van hablando hebreo, poco a poco van perdiendo el hebreo, se van desarrollándose en griego, pero entonces hay esa dicotomía y ese problema. Hablan griego, pero sus libros están en hebreo, y ya no hay casi nadie que los pueda leer. Entonces, hacia el año 250 a.C., para un mejor control del gobierno, el rey Ptolomeo II encomendó a un grupo de judíos de Alejandría la tarea de traducir aquella ley a la lengua griega. Porque no era de reclamo que tuviera un grupo de súbditos, el 10% de la ciudad, que estuvieran manejándose unas leyes en un idioma que ni los mismos judíos entendían y nadie podía supervisarles si estaban hechas las cosas o no.
Entonces se necesitaba el conocer en el idioma griego las normas para poderlas implementar y poder hacer justicia. Las autoridades religiosas de Jerusalén al principio no vieron con buenos ojos esta traducción. Para ellos la ley que acababan de traducir en Alejandría no era un código cualquiera de normas. No, era la palabra de Dios. Y esta solo debía de leerse en hebreo, la lengua sagrada de Israel. Sin embargo, debido a que la Palestina se hallaba bajo la dominación egipcia, no tuvieron más remedio que aceptar ese capricho, entre comillas, del rey. O sea, la cosa fue bien sencilla. El rey se encuentra con una situación que el 10% de sus súbditos hablan un idioma y se rigen por unas normas que nadie entiende. Pues aquí, bien sencillo, a traducir las normas. Las autoridades de Jerusalén decían, no, es que no se puede, a Dios solamente se le habla en hebreo. Déjenme decirles, eso hasta el día de hoy todavía existe en ciertas comunidades jasídicas, en ciertas comunidades integristas y ultraortodoxas en Israel y aquí en Nueva York. El hebreo solamente se usa para rezar. Entre ellos hablan en yiddish, hablan en alemán, hablan en francés, hablan en inglés, hablan en español, pero para rezar es el hebreo. Y lo saben hablar perfectamente, pero es una lengua sagrada. Por eso se pusieron en un primer momento a esa traducción de los 70, a esa traducción al griego. Ahora, los judíos de Alejandría, que pudieron sacar copia de esta traducción, estaban felices. ¿Por qué? Porque al final podían entender lo que rezaban. Tanto de no entender hebreo y no poder leer sus escrituras había provocado en muchos de ellos una crisis de identidad y había llevado a un vasto sector a abandonar la fe. ¿Para qué creer en algo que no sé lo que estoy creyendo? Pero que de repente aparecen los códices en esta forma, entonces ya la historia cambia. Ya empiezan a tener sentido para ellos. Ahora la inesperada traducción del rey Ptolomeo significaba el reencuentro con sus tradiciones y la vuelta a su religión. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Pasaron los años y la gente iba utilizando la traducción de la Sagrada Escritura al griego y ya se olvidaron de cómo había surgido esa traducción, de qué había causado ese problema, los problemas originales y demás. Y entonces la admiración creció de tan grande que se fueron olvidando los verdaderos motivos de su traducción. Y entonces surgieron en su lugar, en vez de la verdad verdadera, si es que vale la palabra, surgieron en su lugar leyendas fantásticas que contaban su origen y su aparición. Un autor anónimo, hacia el año 120 a.C., o sea, hace 2019, o sea, 2020 y 2040, 2140 años, año más, año menos, un autor anónimo recopiló estas leyendas y las puso como si fueran verídicas, o sea, las puso leyendas. Recuerden que la palabra leyenda es un participio del verbo legere, cosas que se leen, que luego después del contenido muchas veces son fantasías, pero son cosas que se leen. Toda leyenda tiene una base real, un 1%, un 2%, un X%, pero es el leer, el poner por escrito esas historias. Y entonces, en una pequeña obra llamada La Carta de Aristea, escribió este autor anónimo, como si fueran verídicas, esas historias. La Carta de Aristea cuenta lo siguiente.
Demetrio, director de la famosa biblioteca de Alejandría, le dijo un día al rey Ptolomeo II que quería incorporar a la biblioteca la ley sagrada de los judíos, pero traducida al griego, puesto que se trataba de una obra religiosa muy importante. Al rey Ptolomeo II, que era el dueño, por así decir, de la biblioteca, era el rey, le pareció buena la idea. En aquel tiempo también había formaban comisiones, y una comisión y una delegación que fueron enviados a Jerusalén para pedir a las autoridades religiosas una copia de la palabra de Dios. El que estaba al frente de esa comisión era un tal Aristeas, y se dirigió al sumo sacerdote que había en ese momento, el sacerdote Eleazar, y le pidió, como les decía, un manuscrito hebreo de la ley y algunos traductores palestinos especializados. O sea, no solamente le pidió una copia, si quería hacer una traducción, una buena copia, y algunos traductores, porque no había muchos, no había Google Translator ni cosa por el estilo. Allí era de pura adivinación o de pura enseñanza y demás. En primer lugar, Eleazar, el sumo sacerdote, se pasmó, como decimos vulgarmente, y cuando escuchó la petición del rey Ptolomeo. Y envió, pero como quiera, una vez convencido, envió a Alejandría a un grupo de 72 ancianos, 6 por cada una de las 12 tribus, junto con un pergamino de la ley escrito en letras de oro para realizar la tarea. O sea, se hizo un cabildeo, toma y dame, y entonces Eleazar, después de consultar el Sanedrín, decidieron enviar una copia bien hecha de la palabra de Dios y un grupo de traductores. Esto es leyenda, no es que haya sido así. Pudo haber sido, pero no hay una constancia histórica de que así fuera. Los 72 doctores llegaron a Egipto y fueron alojados en 72 habitaciones, donde trabajaron durante 72 días. Cuando terminaron, leyeron su escrito en público y todos los sacerdotes y los expertos judíos reconocieron la perfección de esa traducción. En recuerdo de estos 72 ancianos, la versión empezó a llamarse versión de los 70 o simplemente los 70. Qué lindo, ¿verdad? Qué manera de inventar la historia muchas veces tenemos. Si no, ne vero ben trovato, dicen los italianos. Pero así así termina la carta de Aristeas. Pero, obviamente, con el tiempo se crearon más leyendas, como la que decía que cuando aquellos ancianos salieron de sus habitaciones y compararon sus trabajos, las 72 traducciones griegas coincidían exactamente palabra por palabra, lo cual, como comprenderán, es imposible. Pero las leyendas aguantan todo lo que le pongamos. Esta nueva leyenda pretendía simplemente enseñar a la gente, especialmente a los judíos de Palestina, que sentían cierto recelo por esta traducción y que la Biblia griega había sido hecha bajo la inspiración de Dios, y que por tanto debía reconocerse en ella la misma autoridad que tenía la Biblia hebrea de la cual había sido traducida. La carta de Aristeas y las demás leyendas dieron sus frutos, y así la idea de que la Biblia griega estaba divinamente inspirada se fue imponiendo no solo entre los judíos, sino, lo más importante de todo, posteriormente también entre los cristianos. Y muchos padres de la Iglesia, como San Ireneo, San Clemente de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, San Epifanio y San Agustín, aceptaron el relato de la carta de Aristeas y admitieron la inspiración de los 70. Fue una simple necesidad logística de que el Ptolomeo se enterara de lo que estaban hablando los judíos en un gueto de su ciudad-estado, y por eso manda traducir la palabra de Dios. Como se hace tan popular esta traducción, llega un momento en que se pierde el origen, y entonces hay que inventar algo. Entonces la carta, el relato de que los 70, de que fueron los que texto igual. Pero lo importante es que hicieron una traducción que va a ser capital para la difusión de la Sagrada Escritura. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania.
¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que tenemos el seminario José y los jueces este sábado, si Dios permite, a las 12 y cuarto de mediodía hasta las 3:30 de la tarde, en la parroquia San Columba, situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas en el condado de Manhattan. Para los que no viven en Nueva York, pues bendito sea Dios, sobre todo para nuestros hermanos presos, ya veremos qué inventamos para que podamos... inventar no hay que inventar nada, ya está inventado. Lo que pasa que es el acceso a esa tecnología, cómo podemos hacer para que llegue a cada uno de ustedes esa palabra de Dios. Y hablando de cosas, recuerdo que hace unos meses un grupo de hermanos que están presos, creo que es en la cárcel de Brooklyn, pidieron unas Biblias y nos dieron los nombres y se les enviaron. Resulta que nos han devuelto un paquete que no tiene nombre. Y por eso, si hay uno de ustedes, de los presos de Brooklyn que me oyen, que estaban en la lista, que nos pidieron una Biblia y un libro de oraciones, mándenme de nuevo la dirección, nombre y dirección, si no lo ha recibido. Y si alguno necesita y quiere y que se le envíen, mándenme una notita con su nombre y dirección para poderles enviar. El problema es que no se pueden enviar un paquete, por decir, a un responsable de ustedes o el encargado de la cárcel, el capellán de la cárcel, si es que tienen, poderles decir esto es para fulano, mengano y demás. Hay que mandar uno a uno y tiene que estar escrito a mano, una chavienda de trabajo para poder, y algunos se pierden. Por eso, si alguno de los que en la lista, creo que eran 12 o 14, no ha recibido, déjenmelo saber para poder enviar la palabra de Dios y el libro de oraciones. Volviendo a la palabra de Dios, precisamente, volviendo a la historia, el rey Ptolomeo quedó sin duda conforme con la ley judía que necesitaban en griego, que necesitaba para el control del barrio judío. Pero, ¿qué ocurrió? En primer momento se tradujo solamente el Pentateuco, la ley. Pero ¿qué ocurrió? Que los judíos que vivían alejandrinos, al ver que ya estaba el Pentateuco traducido, deciden hacer lo mismo con los otros libros bíblicos que faltaban. Y así poco a poco se fueron traduciendo y agregando las demás obras de la Sagrada Escritura. El primer libro que se añadió hacia el año 200 a.C.
fue el de los salmos. Obviamente era lógico porque era la importancia que tenía en la liturgia y en la oración de los judíos de Alejandría, que ahora por fin podían entender lo que era lo que estaban rezando cada día, porque lo cantaban como los papagayos, recitaban, se lo habían aprendido de memoria, recitaban el texto en hebreo, no sabían lo que estaban diciendo, y ahora ya lo pueden recitar en la lengua que ellos hablan. 20 años después, hacia el año 180 a.C., se tradujo el libro de Samuel y el libro de los Reyes. Ahora, aquí los alejandrinos introducen una novedad muy importante, y es la siguiente. Los libros en griego eran casi el doble de tamaño respecto de los libros en hebreo, por una razón muy curiosa, y es la lengua hebrea se escribía solo con consonantes, mientras que la lengua griega tenía consonantes y vocales. El hebreo y el arameo no tienen vocales. ¿Cómo se pronuncia? Pues con una serie de acentos, una serie de rayitas, una serie de símbolos para poder combinar esas vocales que suenen y que se pueda hablar. Sin embargo, el griego, como nuestro idioma, recuerden una cosa, el castellano tiene como madre al latín y como abuela al griego. Las estructuras gramaticales, las estructuras fonéticas y demás, el griego se pronuncia igual que se escribe. El problema es que el escribido, como digo yo, es más complicado hasta la primera semana. Hasta después ya los garabatos son más fáciles de escribir y de entender que los garabatos en chino o en árabe o en sánscrito. Pero bueno, pero no tienen vocales, y el griego sí tiene vocales, y eso aumentaba en la cantidad de escrito. El rollo de papiro se volvió entonces demasiado grande, y para ser demasiado grande no se podía manejar a gusto. Entonces tuvieron que dividir cada libro en dos. De este modo, mientras en hebreo había un libro de Samuel y uno de los Reyes, en griego pasó a darse primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Y esto va a pasar después a las traducciones modernas de la Biblia. ¿Por qué en el fondo? Pues porque la traducción madre de muchas de nuestras Biblias es precisamente la traducción de los 70. Alrededor del año 160, le tocó el turno a los 12 profetas. O sea, iban poco a poco añadiendo esas traducciones, primero el Pentateuco, después los Salmos, después el libro de los profetas. El libro de los profetas era un solo libro que contenía el texto de nuestros 12 profetas menores. Pero también aquí las traducciones griegas, para evitar que resultara una obra demasiado voluminosa, decidieron editarlo en 12 libros separados. Y nosotros hemos heredado actualmente esta división. O sea, la división del Antiguo Testamento que nosotros conocemos tomó como base la traducción al griego del texto originales en hebreo hecha en Alejandría en Egipto. Con el paso de los años, la Biblia griega fue encontrada adeptos también entre los judíos que vivían en Palestina. Miren, ese problema pues lo conocemos, esa realidad no es problema, lo conocemos entre nosotros. Muchos de nosotros se jubilan y se vuelven a su país y a pasar los pocos o los muchos años que le queden todavía de vida, pero ya saben, vuelven hablando otro idioma. Caso concreto de Estados Unidos, conozco puertorriqueños, conozco dominicanos, conozco colombianos que se retiran a sus países hablando inglés, si no perfecto, pero al menos suficiente para leer. Y para no perder la práctica, o incluso los hijos, para no perder la práctica, se llevan sus Biblias en inglés. Pues lo mismo pasó en Palestina. Había judíos que hablaban no inglés, no, pero no existía el inglés, que hablaban griego. Entonces se les hizo cómodo, se les hizo novedoso también el usar esa traducción de los 70, esa traducción de la palabra de Dios en griego. Y así intentaron incluso ellos ir traduciendo otros libros. Y así comienzan a surgir en Palestina las versiones de Ruth, del Eclesiastés, del Cantar de los Cantares, las Lamentaciones. Fueron libros que estaban originalmente escritos en hebreo y en la zona de Palestina, lo que es la Palestina hoy en día, lo que es Israel hoy en día, Israel, parte del Líbano, parte de Siria, era la gran región que ellos tenían, parte de Jordania, era la Palestina. Entonces empezó a traducirse ya no para los judíos que estaban en Alejandría, sino para los judíos que estaban en Palestina. De ahí
no solo tradujeron los libros de la Sagrada Escritura, también tradujeron y compusieron otras obras que aún no estaban aceptadas en la Biblia hebrea. O sea, no solamente lo que ya había, sino que ya empezaron a escribir directamente en hebreo. Así pronto aparecieron formando parte de los 70 libros como el de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, primer libro de Esdras, primero y segundo libro de los Macabeos, tercero y cuarto libro de los Macabeos, Baruch, las Odas y las Odas en los Salmos de Salomón. Ahora, la tarea de traducción duró más de 300 años y finalizó alrededor del año 50 después de Cristo. O sea, no piensen que había las computadoras de hoy en día, las máquinas de escribir, era a mano. Y la traducción pues era difícil en el sentido no del lenguaje, sino de la escritura. Porque tenían que ser papiros, tenían que ser códices, tenían que ser, hay que pensar en zonas húmedas como es Alejandría, que se pueden dañar los materiales. Pero fue un esfuerzo grande, de manera que hacia el año 50, o sea, estamos hablando del año 50 después de Cristo, cuando ya San Pablo ha escrito la carta a los tesalonicenses, y la escribe en griego. Y hay que pensar que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego desde la primera atacada, desde la primera traducción, desde la primera creación. A mediados del siglo I después de Cristo, la devoción por los 70 creció tanto que los alejandrios fijaron un día al año para celebrar la fiesta de su aparición. O sea, era la gran alegría de saber que la palabra de Dios se estaba difundiendo en todos los rincones conocidos del mundo intelectual, del mundo de aquella época. Y entonces van a decir feliz aquel que tuvo la idea de la traducción, y le dedicaron a Yahvé una fiesta para conmemorar estas traducciones. En ese día la gente peregrinaba hasta la isla de Faros, donde la leyenda decía que habían trabajado los 72 ancianos y veneraban sus habitaciones y daban gracias a Dios por haber permitido la aparición de la traducción de los 70. Fue tan el respeto por la Biblia griega que hasta los grandes escritores judíos de la época, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, le dieron su respaldo oficial y prefirieron citarla a ella en sus obras en lugar del texto hebreo. Es lo que va a pasar también con San Pablo. San Pablo, el Antiguo Testamento que conoce es la traducción de los 70. Recordemos que en la lengua materna de Pablo, la lengua donde él nace, en Tarso, era el griego. En la casa se hablaba hebreo, pero por los escritos, y de hecho prácticamente él no tiene nada escrito en griego, en hebreo, todo es en griego. Era muy común. Ahora, vino un problema a finales del siglo I que trancó la cosa. Trancó el deseo de seguir traduciendo y seguir difundiendo y demás. Lo que antes la habían venerado con pasión, ahora lo rechazaron y sintieron un profundo desprecio por ella. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues muy sencillo, cuando aparecieron los primeros cristianos, también ellos empezaron a usar la versión de los 70 como su libro religioso, es decir, el Antiguo Testamento. Y lo peor de todo era que cuando los cristianos discutían con los judíos, que los judíos no aceptaban a Jesús, los cristianos ganaban sus discusiones apoyándose justamente en la palabra de Dios en la versión de los 70. ¿Por qué ese apoyo? ¿Por qué ese deseo tan grande? Pues muy sencillo, los traductores de las 70 habían hecho varias modificaciones en su traducción. Lo que dice el refrán, traductore traditore, traductor traidor. Y precisamente en estas modificaciones se basaban los cristianos para fundamentar su fe contra los judíos. Por ejemplo, el Salmo 40, verso 7 decía en hebreo: no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me abriste el oído. La versión en griego traduce: no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me diste un cuerpo. O sea, me abriste el oído en hebreo, me diste un cuerpo en griego. Con este cambio los cristianos decían que ahí, me diste un cuerpo, estaba profetizada la venida de Jesús a la tierra con un cuerpo humano. Otro ejemplo, en el Salmo 16:10, el salmista le pide a Dios que le libre de la muerte y dice: no dejarás a tu amigo ver la tumba. La traducción del griego dice: no dejarás a tu amigo ver la corrupción. El uno ver la tumba, el otro ver la corrupción. En el fondo es la misma cuestión, porque la tumba es donde nos corrompemos, pero en la sutileza es otra. El cambio más famoso de todos que hizo las 70 es en Isaías capítulo 7, verso 14.
El texto hebreo decía: una muchacha ha concebido y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Pero los 70, en vez de decir muchacha, puso la palabra virgen, quizá pensando que esta muchacha era la ciudad de Jerusalén, a la que a veces suele llamarse virgen. Entonces los hebreos dicen una muchacha ha concebido y dará a luz. En la versión en griego dice una virgen ha concebido y dará a luz. Son dos cosas parecidas pero distintas, porque la muchacha puede ser o no ser virgen, pero esa es la sutileza por los cuales también después ha dicho, ha apoyado el que María era virgen porque era la madre de Dios. Si Mateo, los cristianos con las 70 en la mano decían que esta virgen era María y que ahí estaba profetizada la concepción virginal de Jesús. Eso mismo pensó también Mateo. Por eso cuando escribió su evangelio dice en el capítulo 1, versos 22 y 23, que en María se cumple la predicación de Isaías. Si Mateo hubiera leído el hebreo, nunca hubiera encontrado esa profecía. O sea, son de esas mentiras, de lo que decía Goebbels, el jefe de propaganda nazi. Di una mentira tantas veces que se convierte en verdad. Pues esa traslación virgen por muchacha, podríamos decir que es lo mismo, pero no lo es. Los judíos, al ver que los cristianos basaban sus argumentos en las 70 y justamente en las diferencias de traducción, comenzaron a mirarla con malos ojos. Y así, al final del siglo I después de Cristo, decidieron abandonarla para siempre, argumentando una cosa muy socorrida ya, diciendo que no era fiel al original hebreo. Y lo malo no es que la rechazaron, sino que empezaron a odiarla tanto, esta versión fomentadora del cristianismo, que ordenaron reemplazar la antigua fiesta en su honor. Acuérdense que habían hecho una fiesta en honor de la traducción de la palabra, por una fiesta de duelo y ayuno, debido al enorme daño que las 70 se había causado al mundo judío. Y miren, hasta el día de hoy, los judíos, los más ortodoxos, ayunan el día 8 de Tebet, que es uno de los meses judíos, que cae a mediados de diciembre, en recuerdo de la traducción de los 70. Sin embargo, para los cristianos, siguieron usando la versión de los 70. Esta pasó a ser la versión su Antiguo Testamento oficial en vez del texto hebreo, su fuente de espiritualidad y el fundamento de su fe. La prueba va a ser que al escribirse el Nuevo Testamento, sus autores, de las 350 veces que citan el Antiguo Testamento, 300, al 86%, lo hacen de las 70. Esa va a ser la fuente fundamental de la palabra de Dios para las nuevas comunidades cristianas. Se dio así la paradoja de que una Biblia que había nacido en Alejandría para satisfacer las necesidades de los judíos terminó convirtiéndose a 3 siglos de su aparición en la Biblia oficial del cristianismo. Esta fue la versión que acompañó a los misioneros cristianos hasta los confines del Imperio Romano. Y esta fue la que impulsó la realización de nuevas traducciones. Por ella misma es una traducción. Pronto la Biblia griega se vertió a las principales lenguas tanto de Oriente, copto, armenio, georgiano, etíope, como de Occidente, latín, gótico y eslavo antiguo, facilitando la expansión del cristianismo. La 70, pues, fue una de las principales estrategias que aseguraron éxito de la naciente Iglesia cristiana. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino,
camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos. Nos falta poco tiempo ya, así que vamos a concluir nuestras novedades de la Biblia, de la traducción. Actualmente la Iglesia ya no usa más la versión de los 70. Nuestro Antiguo Testamento oficial es la Biblia hebrea, por ser el texto original, porque al fin y al cabo la 70 es muy buena y demás, pero la 70 es una traducción. Ahora, tantos siglos de uso dejaron muchas huellas en nuestro lenguaje religioso. Por ejemplo, mientras la Biblia hebrea hablaba de la alianza de Dios con su pueblo, la traducción de los 70 llama el Testamento, de ahí que hasta el día de hoy nosotros hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuando en realidad deberíamos decir Antigua Alianza y Nueva Alianza. También de los 70 hemos sacado la costumbre de decir que Moisés cruzó el Mar Rojo, y no fue el Mar Rojo, fue el Mar de las Cañas. Es el mismo mar, pero dependiendo de qué lado uno lo esté mirando, del lado que uno esté situado, así se llama de una forma u otra. Además, la Biblia hebrea nombra solo seis dones del Espíritu Santo, en Isaías 11:3, mientras que la traducción de los 70 nombra 7, y nosotros siguiendo las 60 decimos que son 7. O sea, la Biblia hebrea 6 dones del Espíritu Santo. La traducción de la Biblia de los 70, 7 dones del Espíritu Santo. Finalmente a los 70 le debemos 7 libros de nuestra Biblia actual. Libros que no están en la Biblia hebrea. Judith, Tobías, primero y segundo de Macabeos, libro de la sabiduría, libro del eclesiástico y Baruch. Y estos no estaban en la Biblia hebrea y nosotros hemos aceptado aquella, aunque hemos rechazado otros 5.
primero de Esdras, tercero y cuarto de Macabeos, las Odas y los Salmos de Salomón que figuraban en ella. O sea, ha habido pérdidas y ganancias. La ganancia más grande es que esa traducción permitió llegar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, a los últimos rincones más conocidos de la época, y que va a ser la base sobre la cual Pablo va a predicar, Pablo y los demás apóstoles. Alguien hace 2300 años tuvo la osadía de traducir la palabra de Dios a una lengua que no era sagrada. Fue el proyecto de traducción más grande que jamás se haya hecho en el mundo antiguo. Nadie había hecho una cosa parecida, que los libros sagrados de una religión fueran traducidos a la lengua común, fuera del sitio donde había nacido. Algunos lo consideraron una blasfemia, otros una desgracia. Sin embargo, el haber adaptado la Biblia a la cultura de entonces tuvo un alcance religioso incalculable. Se convirtió en el principal instrumento de expansión evangélica y gracias a ella pudo propagarse rápidamente el cristianismo. Si la Iglesia, la primera comunidad, pensemos que hubiera tenido solamente la Biblia hebrea, difícilmente habría tenido el éxito y la difusión que tuvo. Porque muy sencillo. Es como hoy en día, si queremos que algo se venda, lo traducimos al inglés. Porque el inglés lo hablan en Estados Unidos, lo hablan en Inglaterra, lo hablan en China, lo hablan en Grecia, lo hablan en las islas perdidas del mundo, se habla inglés. Entonces, en ese momento el latín y griego eran las lenguas oficiales de medio mundo. Entonces, a ese medio mundo hay que llevar la palabra de Dios en la lengua que entienden. Millones de creyentes le deben su fe y su encuentro con Dios a esta arriesgada empresa. Y hoy, pues en el día de hoy, en la actualidad que vivimos, hacen falta nuevas osadías para difundir y propagar la palabra de Dios en el mundo y en la cultura moderna. Estamos acostumbrados a tener la Biblia en un libro grande, un libro de 1000 y pico páginas, que ocupa un espacio. Pero ya empieza a haber titubeos, empiezan a haber presentaciones de meter toda esa Biblia en un pendrive, en una computadora, en un teléfono. Es una forma de difundir la palabra y de hacerla llegada a los demás. Haría falta en el mundo moderno otros 70 ancianos que, desafiando el riesgo de que se los acuse de profanar, deshonrar o superficializar la Biblia, la liturgia y la doctrina cristiana, traduzcan a la palabra de las gentes todos los días y la hagan entender a los alejados. Porque la palabra de Dios no tiene exclusividad, es para todos. Muchos cristianos que viven en la diáspora de la Iglesia, que transitan por la frontera de la fe sin terminar de entenderla, lo agradecerían. Por eso busquemos la forma de llevar, primero de conocerla nosotros. Es muy fácil, muy bonito decir, no, lea la Biblia. ¿Usted la ha leído? No, pero léala usted. Es primero conocerla, hacer el esfuerzo de hablar de memoria, no hablar de memoria. Y segundo, adaptar a los signos de los tiempos la difusión de la palabra de Dios. Hace 2200 años, casi 2300, hubo un grupo de emigrantes que se arriesgaron a hacer esa traducción a la lengua conocida. Habría que esperar también entre nosotros emigrantes quién se atreve a traducirla al lenguaje de cada día. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quieren escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Terminamos nuestra tertulia de hoy y simplemente desearles una semana feliz, que lo que queda de Cuaresma sea tiempo de encuentro con ustedes mismos, con Dios, con nuestro prójimo. Al fin y al cabo eso es Cuaresma, encontrarnos y compartir. La palabra de Dios nos ayuda, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos reconforta. Busquemos en ella ese consuelo y esa esperanza. Y luego les paso la canasta. Recen por nosotros, para que podamos seguir sembrando ilusiones, disipando ignorancias, para que seamos testigos de la verdad y testigos del Evangelio. Que todo aquel que nos sintonice pueda encontrar una palabra de consuelo, una palabra de ayuda, una palabra de ilusión. Pero eso exige trabajo, exige esfuerzo. También nosotros somos humanos y nos enfermamos y nos caemos y nos levantamos. Por eso ayúdennos a seguir anunciando la buena nueva de salvación. La buena nueva que nos dice que tenemos que poner en funcionamiento nuestros talentos para, con las lámparas encendidas, descubrir al enfermo, al emigrante, al preso, al hambriento, al sediento y demás, al hermano que está necesitado. Ayudemos, vayamos con nuestras lámparas encendidas a la búsqueda de la vida. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Y si tiene a su lado a alguien, denle un abrazo y díganle que lo quiere y que siembren esperanzas juntos. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.